cambiando de esto de la oposición, está cambiando acá mucho. Perdón, por favor, perdón. La exposición que acabamos de escuchar, estamos llegando a equitativo, menos conflictivo, más comprometido con el desarrollo y la equidad de todos. Agradezco también la... Somos un gobierno y un pueblo profundamente democrático. Pero cuidado nos quedamos en esa democracia formal, cuidado seguimos confundiendo democracia con elecciones. Democracia, como todos ustedes conocen, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. El mandante en nuestras democracias deben ser nuestros pueblos, nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ese mandato se expresa a través de las urnas para que lo cumplamos los mandatarios. Digo esto porque, como usted manifestaba en su intervención, señor presidente, algunos representantes democráticos nuestros tienen legitimación de origen, pero luego no representan a nadie que no sea a sí mismo o a sus grupos, a ciertos grupos de poder. Esto tiene que acabar en América Latina. En todo caso, tengan la seguridad, queridos colegas participantes en esta cumbre, señores ministros, señores representantes de organismos internacionales, público en general, que el gobierno ecuatoriano siempre sabrá responder a los conflictos políticos que se presenten en nuestro país con más democracia, como lo hicimos en abril 15, cuando convocamos al pueblo ecuatoriano para que exprese su voluntad de querer o no una Asamblea Nacional Constituyente, superando muchísimos obstáculos de aquellos que querían negar el derecho fundamental de un pueblo en democracia, que es el derecho al sufragio. Y el 30 de septiembre tendremos las elecciones para asambleístas, para esa Asamblea Nacional Constituyente que se instalará el 30 de octubre, con el fin de redactar una nueva constitución que evite muchos de esos vicios que hemos heredado de la larga y triste noche neoliberal y que mencionaba el compañero Evo Morales. Por ejemplo, tenemos una constitución que incluso permite privatizar el agua. El agua no es mercancía, el agua es vida, es derecho fundamental, sobre todo de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, que permite todos estos arbitrajes de tal forma que cualquier ente privado, agente privado puede llevar un arbitraje internacional a un Estado soberano. ¿Hasta cuándo esto? Esto debe ser una de las cosas que debemos tratar incluso a nivel de estos espacios de integración regional. Entonces, adherimos con mucha convicción, con mucha voluntad a esta acta de compromiso democrático, y el gobierno del Ecuador, y en nombre de todo el pueblo ecuatoriano profundamente democrático, ratificamos a todos los miembros plenos, estados asociados y al mundo entero, estados asociados del Mercosur y al mundo entero, nuestra profunda convicción y compromiso democrático, y que frente a los conflictos políticos que se presentan en todos los países, sobre todo cuando se están realizando grandes procesos de cambio, esos conflictos políticos los resolveremos sencillamente con más democracia. No quisiera pasar este punto sin recalcar algo sumamente importante, que no existirá verdadera democracia política, mis queridos colegas, mientras no exista verdadera democracia económica. Estamos en la región más desigual del mundo. Ha habido avances en términos macroeconómicos, no significa necesariamente avances en términos de nivel de vida, no solo aquello. Muchos de esos avances son por factores externos sistémicos, no necesariamente por la sustentabilidad de nuestros procesos y sistemas económicos. Sin embargo, todos los indicadores, todos los reportes demuestran que la desigualdad en la región ha aumentado y tiende a aumentar, con excepciones de países como Chile, por ejemplo. Pero el resto de la región, países como Ecuador, ha visto aumentar grandemente la desigualdad. Sin esa democracia económica va a ser muy difícil lograr una democracia política. Yo diría, no existe democracia política verdadera sin democracia económica verdadera, y ese es otro de los grandes desafíos que los procesos integracionistas de América Latina deben enfrentar. Ratificamos nuestra complacencia de estar aquí. Michel hablaba de que los procesos integracionistas avanzan en forma gradual. Respeto a su criterio.
pero como toda regla creo que puede haber excepciones. De repente hay que avanzar en forma tal vez un poco más abrupta, que no significa precipitadamente, enfrentándonos a nuevos desafíos que no habíamos planificado antes, a nuevas realidades, etcétera, y hay que responder a esas nuevas realidades. Por ejemplo, hoy tenemos ya que hablar como universo integracionista de toda Sudamérica y ojalá algún momento empecemos a hablar de toda América Latina. Por eso es necesario que incluso si no se han acabado de consolidar nuestros procesos integracionistas subregionales, ya tener siempre presente como un eje transversal en todas nuestras discusiones ese proceso integracionista regional de Sudamérica expresado en UNASUR. En ese sentido, el gran deber de la CAN y el Mercosur de buscar esa convergencia para ya tratar el universo integracionista a nivel regional y tener una clara hoja de ruta, que ya me permití decirla en la primera cumbre a la que tuve la suerte de asistir en Brasil, la cumbre anterior del Mercosur, que me permití decirlo en la cumbre de la CAN, en la hermana República de Bolivia. Una cosa es decirlo, otra cosa es que sea aceptado, integrado. Ojalá algún rato ya podamos plasmarlo, si es que ustedes están de acuerdo. Pero esa hoja de ruta que consiste primero en al menos tener acciones conjuntas, por ejemplo, frente a organismos extrarregionales, Naciones Unidas, etcétera. Acciones conjuntas, estrategias conjuntas de nuestros representantes para obtener los mayores beneficios para la región. Luego, un segundo nivel de esa hoja de ruta, tener políticas comunes, buscar ya armonizar nuestras políticas, por ejemplo, en el plano laboral, para que con el cuento la falacia de la competencia, que ya es muy cuestionado a nivel de agentes económicos, pero un completo absurdo a nivel de países, no deterioremos las condiciones de vida de nuestra clase laboral, no busquemos atraer inversiones con mayor flexibilidad laboral, pagando menos, etcétera, y tengamos, por ejemplo, un código laboral a nivel común en la región, tratamiento común a nivel de capitales, para nuevamente no sacrificar los impuestos que tanto necesitan nuestros pueblos para financiar la inversión en salud, etcétera, exonerando de impuestos a capitales, a la especulación financiera, etcétera, en la desesperación de atraer capitales. Desunidos, el que va a ganar es el gran capital financiero, sobre todo, y especulativo a nivel mundial. Con políticas comunes en ese sentido, ganará la región. ¿Y por qué no? Ojalá algún momento pues tengamos incluso una constitución en común. Entonces, tener políticas comunes, principios de políticas al menos comunes. Y el tercer nivel, que tal vez es el más difícil, tener instituciones comunes. Ya tenemos el Parlamento del Mercosur, ojalá pronto tengamos un Parlamento sudamericano, ojalá tengamos una Corte de Justicia sudamericana, donde ahí sí, estados soberanos vayan a tratar sus problemas, incluso con entes privados, pero no que se lleve a instituciones extrarregionales como la del CIADI, perteneciente al Banco Mundial, que atenten nuestro criterio contra la soberanía de nuestros estados, y no solo eso, ¿no? Resulta que ustedes revisen, por ejemplo, el caso de una transnacional sumamente poderosa, como es el caso Occidental, una compañía petrolera norteamericana, que rompió en cerca de 30 partes su contrato petrolero con el Estado ecuatoriano, la ley de hidrocarburos, se le aplicó estrictamente la ley, nos lleva un arbitraje en el CIADI, el cual no hemos aceptado, pero se lo impone de oficio, y no solo eso, se ha dedicado a cabildear en el Congreso norteamericano, en el gobierno norteamericano, para que nos nieguen las preferencias arancelarias con el fin de asfixiar a nuestro gobierno, la extensión de esas preferencias arancelarias, con el argumento de que aquí en el país se le ha confiscado su propiedad, cuando lo que se ha aplicado es estrictamente la ley frente a incumplimientos monstruosos por parte de esta transnacional. Esos abusos deben acabar y deben ser tratados en estos organismos regionales y subregionales de integración para que se puedan defender los Estados miembros frente a la prepotencia de determinadas transnacionales o intereses foráneos. Nosotros no estamos contra la inversión extranjera, quiero recalcarlo, pero como dijo el colega y amigo presidente Néstor Kirchner, también tenemos estados soberanos que expresan la acción colectiva de sociedades que tienen el derecho y el deber de buscar el bien común y en consecuencia de regular, controlar y sancionar los excesos de los intereses privados.